autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no estarán temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Gracias te damos, Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, te estamos pidiendo, Señor, te estamos rogando en tu nombre de Jesucristo. Abre nuestro entendimiento para reconocer y aceptar, Señor, las cosas que tú has puesto en tu palabra, porque a través de ellas, Señor, tú has dispuesto una autoridad para todas las cosas que tengamos que hacer en la tierra. Te rogamos, te pedimos. Abre el corazón de tu iglesia para que sepamos, Señor, a quién nos tenemos que someter, que es a ti, Señor, y a aquellas autoridades que hayas puesto en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Vamos a hablar sobre algo muy importante y que el hombre, de alguna cosa a nosotros nos gusta que haya autoridades. Al diablo nunca le va a gustar que haya autoridad. La autoridad que Dios tiene es por medio de sus palabras. Fíjese, la autoridad que Dios tiene es a través de sus palabras, porque a través de las palabras de Dios se cumple lo que Él dice. Entonces, fíjese, la autoridad, si nosotros nos damos cuenta, la autoridad es la base de toda creación, de toda relación. En todo lo que hay y lo que existe, debe de haber autoridad. Es la base de toda creación, relación, y entonces como desde el principio. Las autoridades tienen que aplicar su autoridad de la ley. Todas las autoridades, su trabajo, su misión es aplicar las autoridades, la autoridad de la ley, no de su propia persona, no de lo que él quiera o le guste. Ya hay leyes establecidas para que las autoridades en todos los aspectos la apliquen. Cuando se rompe la autoridad, o se cambia, o se altera, porque el hombre tiene la tendencia a romper la autoridad, cambiarla o alterarla, o se niega al decir no hay autoridad, al decir que no hay autoridades, también las autoridades, ¿verdad?, tienen que tener un papel, un rol. El hombre lo que quiere es no tener autoridad para vivir y hacer lo que se le antoje. Desgraciadamente en la iglesia todavía muchos están en esta situación. Dios se va a encargar si son estos Dios. Pero mire, no podemos alterar, no podemos cambiar las leyes de la autoridad, ¿verdad? Ya están establecidas. Entonces, también debemos de entender que las autoridades, sobre todo aquí en la tierra, se corrompen en sus funciones, en sus deberes, en su responsabilidad y en su trabajo. Eso aquí en la tierra. Pero la autoridad de Dios es incorruptible. No hay quien la pueda corromper. No hay quien la pueda cambiar. Sigue siendo la misma autoridad desde que la dio, entiendan. Y nadie puede estar arriba de la autoridad de Dios. El hombre la corrompe. Aún la misma autoridad, aquí los jueces y los reyes y todos, corrompen la autoridad que Dios les ha dado a través de no cumplir lo que la ley dice. Pero el hombre natural y el hombre que está sometido a la ley del pecado, quieren quitar las autoridades que Dios ha dado aquí en la creación.
toda relación, toda creación de Dios tienen que entender, bajo autoridades, todas. No hay nada que no tenga una autoridad sobre los hombres, en este caso Dios las dispone. Empezando que Dios es el autor y el consumador, primeramente de la vida, de toda la creación, y que como Él es el autor y el consumador de la vida, también Él es el que implanta una autoridad. No es que la implanten los hombres, hermanos, es Dios el que pone las autoridades. Y el hombre lo que quiere es quitarle, negarle su autoridad a Dios sobre el hombre y sobre su creación. El hombre quiere que no haya autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos quieren. Pero de todos modos sigue siendo la autoridad de Dios, ¿verdad? Decir que Dios no tiene autoridad sobre el hombre. Miren, que de hecho el hombre eso dice y eso cree. Que Dios no tiene autoridad, que ellos son libres para hacer lo que ellos quieran. Pero hermano, eso no es verdad. Dios, hemos estado viendo, ayer vimos un mensaje, ¿verdad?, sobre la máxima autoridad que en aquel tiempo era el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Le quitó esa autoridad, Dios le dijo, ¿verdad? Pero entonces vemos, el hombre dice que Dios no tiene autoridad sobre el hombre, que el hombre es libre para hacer lo que quiera, que Dios no tiene por qué meterse en su vida. Están equivocados, ¿verdad? Que tiene autoridad sobre el hombre y sobre las naciones, y que los hombres son libres y que no tienen obligación, responsabilidad de darle cuenta ante la autoridad de Dios. Y aún ante las autoridades que ponga el Señor en la tierra, ¿me entiendes? No tienen por qué darle cuentas a la autoridad de Dios. Hermano, quítese esa idea de su corazón, porque esta no es de Dios. Miren, lo primero que nos enseña la palabra de Dios, fíjese, vámonos a Génesis para que usted se dé cuenta, ¿qué es lo primero que nos enseña Dios en la creación cuando hizo al hombre? En el 1:26, fíjese, ¿qué es lo primero que ven? Lo primero que nos enseña la palabra, por eso es la palabra de Dios, no lo que tú creas, no lo que tú pienses, lo que tú deseas. 1:26. ¿Ya lo tienen? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los crió. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Verdad? Dice, ¿qué ve lo primero que Dios le da al hombre? Una autoridad, ¿no? Señorear. Le está dando una autoridad. Lo primero que Dios le está dando, que nos enseña la palabra de Dios, Dios le dio cierta autoridad al hombre sobre toda la creación. ¿Hay o no hay autoridad? ¿Quién la da? Dios. Y le dijo sobre toda la creación. Y nosotros lo podemos ver con los animales. El hombre puede domesticar a todo tipo de animales. ¿Por qué se someten al hombre? Por la autoridad que Dios le dio. En fin, yo creo que eso es de más que ustedes no lo entienden, ¿no? Entonces fíjese, pero también le dio al hombre un mandamiento más adelante, un mandamiento que le prohibía después en el capítulo 2, que le prohibió 2:8. ¿Cuál fue el otro mandamiento? Aquí le pone como Señor de todas las cosas, como autoridad de todo lo que existe. Que no la ejerce el hombre es otra cosa. Y luego ya cuando crea al hombre, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer,
también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué dice en el 15? Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Era el árbol de la muerte. Ahora, fíjense, Dios le dijo, tú vas a ser el administrador de mi reino, tú vas a ordenar, a mandar, a hacer todo, ¿verdad? Pero también le dio un mandamiento que le prohibía comer del árbol de la muerte. Y lo llamamos el árbol de la muerte, no del bien y del mal solamente, sino lo que hace esto es matar espiritualmente. Y el hombre nunca cree que al comer este árbol, ¿verdad?, va a morir. El comer árbol quiere decir desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios te trae la muerte, te trae la rebelión y el pecado. Y lo primero que vemos, ¿qué pasó después en el capítulo 3? Lo primero que vemos es que el diablo, ¿qué hizo el diablo? ¿Qué le dijo a la mujer? Versículo 3, 4. La serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero dijo, no vas a morir, no vas a morir. Y vio la mujer que el árbol bueno para comer, codiciable, y tomó de su fruto y lo dio a su marido. Entonces, ¿qué fue lo primero que sigue haciendo el diablo? El diablo sigue engañando y engañando y engañando a la gente. Es el engaño de Satanás que hace y que, no hombre, no te va a pasar nada. Es tan sutil Satanás, mira, es tan infantil lo que te indica el diablo, que te dice, no te va a pasar nada. Puedes desobedecer a Dios y no te va a pasar nada. Y tan mal, muy mal. Mire, lo primero entonces vemos cómo le dice a la mujer, hacerle creer que Dios no tenía autoridad, que no tenía autoridad para cumplir lo que él decía. No te creas, tú eres libre, puedes hacer lo que quieras y no te va a pasar nada. Dios no va a ejercer su autoridad sobre ti, no. Eso le dio a entender que Dios no tenía autoridad para cumplir lo que decía. Dudar de la autoridad de Dios para cumplir sus palabras. Ese es el problema con el hombre, que no creen que Dios es la única autoridad y que cuando desobedecemos a Dios, ¿entiendes? Dios, si lo obedecemos, va a cumplir, pero si lo desobedecemos, y van a haber varios ejemplos, también lo va a cumplir. Y el problema es que el hombre no cree que Dios ejerza la autoridad sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos que las autoridades se deben reconocer, se deben de entender y reconocer por su trabajo. ¿Cuál es su trabajo de las autoridades? Por cumplir, hacer lo que las leyes, reglas dicen que deben hacer. No es por lo que ellos quieran. Ellos no son la ley. Ellos solamente están para cumplir, para hacer que la ley se obedezca. Ellos no son la ley. Pero cuando se corrompen, ¿verdad?, hacen las cosas a su manera. Pero ellos tienen que reconocer que lo que Dios los pone es para que ellos cumplan las reglas que deben hacer. Y Dios, como autoridad soberana única, hizo cumplir la autoridad sobre el hombre. ¿Sí o no? ¿Lo cumplió o no? Le dijo, vas a morir. Y murió espiritualmente. Y nos acarreó la muerte a todos. Y se introdujo la naturaleza de pecado. Eso es lo peor, no nomás es la muerte. La naturaleza que traemos de pecado y de rebelión. El pecado es rebelión contra Dios, que no sujetan a las autoridades de Dios. Ese es el pecado. Pero no se dan cuenta, ay, ¿qué posible que me sujete a Dios? Mire, Dios por su autoridad, fíjese, Dios por su autoridad, porque esa autoridad, dime que es una autoridad, no podía dejar de aplicarla conforme a lo que había ordenado. Él no podía dejar, es su creación, sí,
Pero él no podía dejar porque ya había advertido, si comes de esto, vas a morir. Y tuvo que cumplir como autoridad, ¿sí o no? Tuvo que cumplir como autoridad conforme a lo que había ordenado. Dios como autoridad de toda creación tiene que cumplir, hacer todo lo que ha mandado, tanto su ley como su constitución, y sus promesas de bendición como de juicio. Hay promesas de bendición y hay leyes, mandamientos, que si los cumplimos, nos va Dios a hacer bien. Pero entiendan que si desobedecemos, no esperes que te haga un bien Dios. Entiendan que si desobedecemos a Dios, nos va a cargar un juicio que Dios manda de hacer. ¿Me entienden o no? Bueno, ahorita lo van a ver. Dios tiene que ejercer su autoridad, hermano. No la puede dejaría de ser Dios si no ejerciera su autoridad. Mire lo que dice Deuteronomio 4, 1 al 6. Deuteronomio 4, 1 al 6. 4, 1, sí. ¿Qué es lo primero que Dios le dice a Israel? Lo toma, lo saca de Egipto, lo lleva a su tierra y le da una ley. Pero Dios lo compromete y le dice, así como le dijo a Adán, que tiene que cumplir. Adán tenía que cumplir con lo que Dios le dijo para que le fuera bien. Ahora con Israel, toma a Israel y Dios ordena a Israel qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Tú no eres autoridad. Ninguna persona decide qué hacer y no hacer. Solo Satanás lo hace. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y dice aquí, fíjese, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Y era lo primero que hacía Israel, ya sea que le quitaba o le añadía, o le ponía de su propia cosecha. Bueno, Dios dice esto, pero también nosotros decimos lo otro y aquello. Y se quedaban con los mandamientos del diablo. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-Peor, cuando desobedecieron a aquellos hombres que hubo una gran mortandad. ¿Y qué pensaron? No nos va a pasar nada. Podemos desobedecer a Dios y hacer lo que queramos. Y Dios hizo una gran mortandad. Y a todo hombre que fue en pos de Baal-Peor, destruyó Jehová, tu Dios, destruyó, porque fueron a los ídolos. Hermano, ¿qué tenemos que andar haciendo al mundo y a los ídolos? Cuando tú estás lleno de Dios, no necesitas buscar otra cosa. Ahí el único que me están mostrando es que no están llenos de Dios. Y es que son de Dios. Que no tienen la llenura de Dios. Porque si yo estoy lleno de Dios, ¿qué tengo que andar buscando en el mundo? Dice, mas vosotros que seguiste a Jehová en obediencia, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Han hablado. Ustedes vean cuánta gente ha estado aquí y cuántos siguen vivos hoy. Espiritual. ¿Y cuántos van a seguir muriendo espiritual? Por la desobediencia. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová tu Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es sabiduría y inteligencia. ¿Sí? No agarres las cosas del diablo del mundo, no agarres lo que están haciendo los demás. Y se les parece muy sabio que el hombre y que la mujer tengan libertad, libre albedrío. Sí, se les hace muy sabio. Pues, mire, Dios no puede corromperse, no, ni dejar de aplicar su autoridad, como aquí los hombres en el mundo. Las autoridades las puedes corromper con dinero, si lo quieras. Pero Dios no se puede corromper, ni dejar de aplicar su autoridad como lo ha ordenado que hagamos. Y es a través de su palabra. Los hombres, en relación a sus palabras, reglas, mandamientos, escritos
quieren que ellos se cumpla la palabra de ellos. Pero lo que Dios nos está diciendo son palabras de Dios dadas a los hombres. Dios tiene que cumplir su autoridad, ¿entiendes? ¿Sí o no? No va a dejar de cumplir su autoridad tanto para bien como para culpa. Hermanos, esto es algo muy serio, la verdad. Imagínese, una autoridad, un gobierno, un juez, que no tuviera ordenanzas, leyes y reglas, constitución para su nación, para los hombres, de lo que le mandan hacer y lo que prohíbe que haga, ¿cómo lo podrían obedecer? ¿Me entiendes? Si no hubiera una constitución, si no hubiera una ley, unas reglas, mandamientos, Dios tiene que darlos primero para que el hombre sepa a lo que se está acarreando, a lo que se está, ahora sí, exponiendo. Cuando dejamos de hacer, sí se entiende esto, ¿no? ¿Qué nación hay que no tenga constitución o leyes, reglas? Dígame, ¿qué nación? Hasta en el infierno, el diablo tiene sus propias leyes y reglas para ellos, para hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, imagínense esa autoridad, ese gobierno, que no tuviera leyes y reglas. ¿Qué pasaría con la nación? Para ellos decía, bueno, pues podemos hacer lo que queramos, porque no hay leyes, no hay reglas. Los hombres con una advertencia, pero ¿qué dice Dios? Siempre, aún las autoridades del mundo, con una advertencia dicha del castigo que sufrirán los hombres por desobedecer, por quebrantar sus leyes de autoridad de un juez o de un rey. Ellos ya lo saben, que el quebrantar una ley, un mandamiento, dice, vaya usted y robe allá enfrente. Vaya usted y haga un mal, un delito. ¿Qué espera? Está quebrantando un mandamiento, una ley. ¿No? ¿Qué espera? Que le van a premiar. Que le van a premiar porque está haciendo lo malo. Claro que los jueces malos y el demonio te premia por hacer lo malo. El diablo premia a sus hijos no por hacer lo bueno. Les prohíbe hacer lo bueno, pero no lo malo. Los premia. ¿Qué hacen estos terroristas? Les dan premio por matar a un judío o a un cristiano. Satanás los premia por matar. ¿Eso es lo que quieres? ¿Eso es lo que quieres, que te premien por hacer lo malo? ¿Quién te va a premiar por hacer lo malo? ¿Cómo Satanás? Creo que muchos de ustedes están trabajando o tienen un trabajo en algún lugar, en una fábrica. Muchos de ustedes, como decían, llegan a la medio punto o llegan a la hora que se les... ¿Por qué les dan premios en las fábricas a aquellos que llegan a buena hora, puntuales? ¿Por qué les dan premio a aquellos que también siempre no dejan de venir a trabajar? ¿Por qué? Por su puntualidad, por lo que ellos están haciendo bien. Pero un hombre que siempre llega tarde, siempre, y llega con el patrón, ¿sabe qué? Quiero mi premio porque llego tarde. ¿Ah, quieres tu premio? Sí, pues le da una patada y ese es tu premio. Estás despedido. ¿Ese quieres tú el premio? ¿O me das un premio porque no hago lo que tú me mandas? ¿Qué no entiendes? Pero con Dios sí se juega así, ¿verdad? Creen que pueden hacer lo que quieran y que Dios los va a premiar. No los va a premiar. Ahorita van a ver los demás. ¿Sí? Entonces, por quebrantar una ley, una autoridad, de quien sea, no vas a recibir un premio, sino un castigo, una advertencia de lo que va a hacer. Miren lo que dice Deuteronomio 28, 18. Ahí tantito. Quieren un premio por llegar tarde. ¿Cuántos llegan ya medio punto? Pero ya es costumbre, como dice años. No crean que es algo que se les pasó. 29, 18. Desde ahí. Dice, ¿ya lo encontraron? No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, fíjese, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir y servir a los dioses de estas naciones,
Y aquí no, aunque ya no vayas a servir a los dioses, ¿verdad? Pero estás, sabes que escuchando y oyendo todas las doctrinas de los hombres, el feminismo y todo lo que está pasando. Ay, no, y ya estás aplicando ahí. De estas naciones, no se acalle en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, amargura. Y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón. Y así está la iglesia, hermano. Diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. No importa, fíjese, no querrá Jehová perdonarlo, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Jehová borrará su nombre debajo del cielo. ¿Eso quieren? ¿Que Dios borre su nombre de la palabra de Dios, del libro de la vida, por seguir las doctrinas y las enseñanzas del diablo y del mundo? ¿Por querer ser libres? ¿Por querer decir que pueden hacer lo que quieran y que Dios no les va a castigar? Tan mal. Yo creo que ya están, pero van para abajo de volada. Dice, y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. Y sigue hablando. Pero mira lo que dice, ¿verdad? Que si tú en tu dureza de tu corazón, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez. O sea, la desobediencia, ¿crees que si desobedeces de todas maneras Dios te va a bendecir? No, no, pero ya somos, o sea, así, Dios te va a bendecir. Entonces, tenemos entonces que ver, que darnos cuenta. ¿Cómo son las autoridades de las naciones, de las de los hombres? Tenemos que tener que entender que toda desobediencia a una autoridad va a traer una consecuencia. Y en este caso, una desobediencia a la autoridad de Dios es más peligrosa que todo lo que sucede. Están conscientes de que hay infierno, de que hay condenación. Y si en la iglesia estamos bajo su autoridad, ¿entiendes? Así como Israel estaba bajo la autoridad de Dios, ¿sí o no? No a la autoridad de los hombres, ni de las naciones. ¿Qué nos importa lo que las naciones hagan? Sus leyes, sus reglas, ¿cómo? ¿A quién interesa? De nada de ellos, ¿verdad? Nos tenemos que ahora sí que conocer a esas cosas del mundo. Pero sí a la autoridad de Dios, a su palabra. ¿Entiendes? Prefieren someterse a las autoridades del mundo y de las costumbres y las tradiciones del diablo que a la palabra de Dios. ¿Qué creen que va a hacer? Toda la iglesia estamos bajo la autoridad de Cristo. Y esa autoridad está en base a lo que nos dice, a lo que nos pide y demanda que hagamos, a lo que está escrito. ¿Entiendes? La autoridad de Dios está basada en su palabra. Dios tiene que cumplir, así como un juez tiene que cumplir lo que la ley dice. No va a cumplir lo que él quiera, ni lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces, mire, ahorita vamos a ver otro ejemplo de cada uno. Mire, Dios nunca nos deja sin que nos diga sus mandamientos, sus ordenanzas, tanto lo que debemos hacer como lo que no debemos hacer, para no tener así como una ley de un hombre. La ley del hombre te dice, esto no lo puedes hacer, pero sí puedes hacer. ¿Okay? ¿Tú crees que Dios no nos va a advertir? Ella desde el principio nos lo advirtió, ¿sí o no? ¿Qué es lo que no debía de haber hecho? ¿Ah? Y la mujer, ¿qué dijo? No, Dios no se lo aplica. La autoridad de Dios no puede dejar de aplicar. Ya que mire, vamos a ver un ejemplo. Primero de Samuel 15. Primera de Samuel 15:1. ¿Saben de quién hablamos? De un rey. Dios puso a un rey, a Saúl, como autoridad de un pueblo.
Dios siempre primeramente te tiene que decir qué es lo que te manda hacer. ¿Ya lo vieron? ¿Y si uno ya lo tiene? El ejemplo de Saúl. ¿Ya lo tienen? Después Samuel dijo a Saúl, ya Dios lo había llamado y ungido a Saúl. Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Pero fíjate, ¿para qué? Para que hubiera hecho la voluntad de Dios. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, no a lo que creas, no a lo que tú pienses. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que le dice. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahora fíjese, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho. ¡Ay, Señor, qué malo es! ¿Sí? Cuidado con lo que dice. Vacas, ovejas, camellos, asnos, burros. ¿Qué son los? A ver, los burros son más inteligentes, ¿no? Dice, y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista y fueron a la guerra, ¿no? Dice, ahora en el versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas porque Dios estaba con él, ya lo había dicho. ¿Qué le preocupaba? Desde Javila hasta Shur, que está al oriente de Egipto. Pero miren lo que hizo. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de sus ovejas y del ganado mayor, de los animales gordos, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable. ¿Eh? ¿Y qué hizo el Señor? Está bien, te voy a pasar esa desobediencia. ¿Sí? No. ¿Cómo le pasa hoy? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. No ha cumplido mi palabra. Dios le dio claramente las instrucciones, ¿sí o no? Dime, tú no conoces la palabra de Dios, no sabes lo que Dios te está mandando. No te hagas imagen, no te hagas semejanza. Apártate del mundo, apártate de todo lo que estás haciendo pecar. ¿No lo saben o sí lo saben? Claro que lo saben. Y más pecado van a tener. Más pecado hay cuando conocemos la voluntad de Dios y la desobedecemos. Dice, y aquí viene, Dios le dio claramente las instrucciones para hacer. No tener explicación. Él no podía tener una ¿cómo se llama? Excusa de lo que tenía que hacer. No tenía una excusa. Él sabía perfectamente lo que Dios le había mandado que tenía que hacer. Juicio. Ya vimos ahorita el 8, cómo los dejó libres. Los dejó libres. El 13 también. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjate, por eso las mentes se entorpecen. Vino pues Samuel y a Saúl no les importa si obedecen o no obedecen. Creen que el no obedecer, de todos modos Dios los va a bendecir. No, hombre. Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de... ¿A quién se parece? ¿Quién ha dicho esto? Yo he cumplido la palabra, y ya estás haciendo lo contrario. Yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es que yo oigo en mis oídos. ¿Cómo dices que has cumplido? Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, cuando Dios dijo, no dejes a ninguno, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El Señor no le había dicho al pueblo, le había dicho a él, como juez, como rey, que él tenía que hacer esto, ¿verdad? No el pueblo. Lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. ¿Tú crees que le iban a sacrificar? Ni es cierto. Pero ahí se estaba escudando. Pero lo demás lo destruimos. ¡Ay, qué bueno, Saúl!
Y Dios dijo, muy bien, Saúl, aunque no me has obedecido, pero de todas formas te voy a premiar. ¿Sí? No, hombre. Entonces dijo Samuel, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió y dijo, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? ¿Que el Señor lo iba a premiar? 15 y 18 dice, bueno, ya vimos hasta el 18. Dice, Jehová te envió en el 18, Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, ve, destruye y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, fíjate, todavía se quería excusar delante de Dios como si Dios no supiera que había desobedecido. Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, mentiroso. Así están muchos, ¿no? Mira, Señor, estoy obedeciendo. No estás obedeciendo, estás haciendo lo contrario. Estamos obedeciendo a Dios. No me digas. Y fui a la misión. Sí, fuiste a la misión, pero no obedeciste. Dice, ¿dónde voy? Y he traído a Agar, rey de Amalek. ¿Dónde está? ¿El 20? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien obedecí la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. ¿Tú crees que Dios ofrece sus sacrificios en rebelión, en desobediencia? Pues no. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Sí, hay señores que quiero hacer esto por esto. No. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. El desobedecer a Dios es rebelión. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y mire, esto lo hemos visto aquí en la iglesia con tanta gente que de alguna forma u otra han hecho cosas indebidas y Dios los ha quitado. Miren qué poquitos ya somos, ¿verdad? ¿Y eso qué? No estamos por el número, ¿verdad? Pues dice, y luego ya ahí dice, ¿no? Que el Señor lo quiso, destruyó al mismo rey, le dijo en el versículo 32. Después dijo Samuel, traedme rey de Amalek, Samuel. Y Agar vino a él alegremente. De hecho, mire, ya me libré. Y dijo Agar, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agar delante de Jehová en Gilgal. Y Saúl fue quitado, fue desechado. ¿Por qué fue desechado? ¿Porque hizo lo bueno? ¿Porque hizo lo malo? ¿Dios lo premió? No. Entonces aquí vemos un ejemplo. Dios tiene que aplicar su autoridad. Tiene que aplicar la autoridad, sea quien sea, ¿no? Sea quien sea. Eso es tener temor de Dios. Eso es tener temor de Dios, porque Dios no lo puedes corromper. A Dios no le puedes exigir si estás haciendo lo malo y que Dios te bendiga, por favor. ¿Cuántos aquí están haciendo lo contrario a lo que Dios te pide? Y luego piden que Dios les bendiga, cuando lo que esperan es un juicio de Dios. Miren, Dios le dio claramente las instrucciones a hacer para que él, ¿verdad?, no dijera que no lo sabía. ¿Aplicó Dios su autoridad sobre Saúl? ¿Sí o no? ¿La aplicó? ¿Y qué pasó con Saúl, verdad? Los que no tienen temor de Dios, hermano. Cuando Dios nos manda a hacer algo, y de todos modos, si no lo hago, Dios me va a bendecir. No te va a bendecir, ¿verdad? Es imposible que Dios deje de aplicar su autoridad. Es imposible. Lo está viendo desde el principio. Que Dios deje de ejercer su autoridad sobre los hombres conforme a lo que dice, advierte, manda, ordena que hagamos los hombres.
Es imposible. El hombre sí cree que Dios no va a aplicar su autoridad sobre una iglesia tibia, sobre una iglesia desobediente. Creen que de todos modos se van a ir con el Señor. No se pueden ir. Mire, Dios siempre va a premiar la obediencia. Hay un caso, porque muchos dicen, mira, si voy a la reunión o no voy, de todos modos ya me bendice. Ahí cuando quieren vienen y como quieren. Si ofrendan o no ofrendan, dicen, como dijo Juan, de todos modos Dios me bendice. No te va a bendecir, porque todo está bajo la obediencia a Dios, bajo el hacer lo que Dios te pide. De todos modos, si que oras o no oras, de todos modos Dios no te va a bendecir, porque Dios nos ordena qué hacer, y en base a lo que hacemos Dios nos bendice, y cuando desobedecemos Dios manda un juicio, aunque seas hijo. Ahora, ¿se acuerdan de Ana la profetisa? Y de Simeón, una mujer que tenía, ¿qué? ¿Cuántos años? Toda su vida, que no se apartaba de servir a Dios, y muchos dirán, lo que sea. ¿Cómo Dios la premió? Viendo al Mesías. Lo mismo a Simeón. Si quieren venir al servicio, vamos. Si quieren orar, oran. Si quieren obedecer a Dios, obedecen. Y si no, de todos modos, Dios nos ama. No, Dios te va a dar un castigo y un juicio, aunque no lo creas. Todavía estamos en un buen tiempo, hermanos, antes de que el Señor venga. Todavía está en un tiempo en el cual todavía está la misericordia y la gracia de Dios abierta. En el momento que la iglesia se vaya, ya no hay misericordia, ya no hay justicia de Dios para la gente. ¿Me entienden? Y creen que de todas modas me voy a ir con el Señor cuando venga la iglesia. No va a haber ya tiempo. Bueno, ¿Dios aplicó su autoridad sobre Saúl? Sí. Es imposible que Dios deje de aplicar su autoridad a los hombres conforme a lo que dice, advierte y manda. Y las consecuencias, acciones, tienen que ser juicios de Dios por no obedecer su autoridad de su palabra, hermano. La autoridad de Dios. Jesucristo dijo, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Toda la autoridad de Dios está en Cristo, hermano. No está en ti, no está en mí, está en Cristo. Y es a Él al que tienen que obedecer, hermano. Les dice uno algo y no, hombre. Pues, hermanos, Dios es la autoridad, ¿verdad? Las consecuencias. ¿Cuál fue la rebelión contra la autoridad de Dios? ¿En dónde empezó la rebelión? ¿En dónde empezó la primera desobediencia sobre la autoridad de Dios? ¿Dónde empezó? En el cielo. Fue en el reino de los cielos con Satanás. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? Y a ver, Isaías 14:12, rápidamente. Tienen que entender, hermanos, que la rebelión es causada por Satanás. Y si tú eres parte de él te va a poner a rebelarte contra Dios, contra las autoridades que Dios pone. 14:12. Desde luego que Satanás en el cielo tenía cierto conocimiento del poder, la autoridad y de lo que Dios había dicho. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, fíjese, subiré al cielo, en lo más alto junto a las estrellas de Dios. ¿No hay una rebelión? Sí. Levantaré mi trono contra la autoridad de Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré. Sí, cómo no. En el infierno está sentado. A los lados del norte, sobre las alturas de la nube subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Crees tú eso? Que tú puedas ser semejante al Altísimo para que tengas la autoridad o la rebelión de ponerte contra él. Mi hermano, mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Tú crees que lo iba a creer? Dios le advirtió. Y de hecho lo hizo. A los lados del abismo se inclinarán a ti los que te vean, te contemplarán, ya viendo esto, diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, Satanás, que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, porque todo esto hace Satanás, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestidos de muerte,
pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura. Fíjese el juicio tan tremendo. ¿Usted cree que él iba a creer esto? Como cuerpo muerto, hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. Y luego dice, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos que se han rebelado. Preparar sus hijos, fíjate, como ahorita todos esos terroristas y toda esa gente del Medio Oriente, preparar sus hijos para la matadero, porque son hijos de Satanás. Ay, Señor, ¿por qué? Porque son hijos del diablo. Por la maldad de sus padres, fíjese que heredaron. No se levanten, ni posean la tierra, ni llenen de ciudades la faz del mundo. Una maldición sobre ellos, tremendo. ¿Lo cumplirá Dios, su autoridad? Porque yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. Tremendo, tremendo. Y sabemos quién es Babilonia, madre de las rameras, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cuál fue la rebelión contra la autoridad de Dios. Fue contra la autoridad de Dios. Fue en el reino de los cielos, a través de Satanás y sus ángeles. Pero Dios cumplió, aplicó su autoridad, sí o no, lo arrojó. Y hasta la fecha lo sigue arrojando de arriba, ¿verdad? Sobre los ángeles rebeldes, preparar sus hijos del diablo para el matadero final, lo que es la Babilonia. ¿Cómo va a ser destruida la Babilonia y todas las rameras que son de ella? No va a haber oportunidad ya para ellas, sino un juicio eterno, ¿me entienden? Entonces, cuando hay rebelión en el pueblo, hermanitos, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos ya en un periodo donde hubo mucha rebelión aquí, Jorge y toda esta gente mala, ¿verdad? Y todavía creen que están en el cielo. No. ¿Qué pasó con Coré y Datán? Con Coré y Datán en Números 16. ¿Contra quién se rebelaron? Contra una autoridad de Dios. ¿Y qué pasó con ellos? Y así, si ustedes vean todos los que se han rebelado, Julián, ¿y dónde están? ¿Dónde está toda esta gente? Porque Dios nunca va a apoyar una rebelión. Ay, no, porque, hermano, si ustedes supieran, ya ni les cuento. Igual el diablo y sus ángeles nunca creyeron que Dios aplicara su autoridad sobre ellos. ¿Creyeron? El diablo no creyó. Somos la creación perfecta de Dios. ¿Cómo nos va a aplicar su juicio? Pues lo aplicó. Lo que les había dicho, si se rebelaban contra la autoridad de Dios, no lo pueden creer. La gente no puede creer. Dice, ¿cómo Dios nos va a echar al infierno? Dice, no existe el infierno. Dios no puede hacer una cosa tan injusta cuando Dios está dando la oportunidad y no quieren. Entonces, ¿qué pasa? Pues van a tener que pagar el precio. Dios no puede dejar de aplicar, de cumplir su autoridad sobre lo que dice a través de sus palabras reveladas. No va a acabar con toda la creación, no va a acabar con todo lo que hay aquí. ¿Lo va a cumplir, sí o no? Porque es una autoridad, hermano. Dios no puede dejar de cumplir. La autoridad de Dios está en sus palabras, no se te olvide. No está en su iglesia, está en sus palabras. La autoridad de Dios es su palabra. Con la pura palabra tiene la autoridad. No está en ti. Tú no eres autoridad de nadie, ni siquiera de tu casa. Menos, ¿verdad? De Dios. ¿Cómo te puedes tú poner como autoridad para hacer o creer que lo que tú digas, eso se va a cumplir? Dios no puede dejar de aplicar autoridad sobre lo que dice. La autoridad de Dios está en sus palabras, que nos da y que es lo que aplica y cumple. Como un juez tiene que aplicar nada más que lo que está escrito, lo que cumple, no en la palabra de los hombres. Es que yo creo. ¿Y qué te importa lo que tú crees? ¿A poco crees que por lo que tú crees ya Dios va a hacer lo que tú quieras? ¿O por lo que tú crees o has pensado Dios te va a obedecer? No en la palabra de los hombres, de nosotros, que creemos y queremos que Dios cumpla nuestras palabras y nuestros deseos. Pero no es así. Dios va a cumplir la palabra de Él y nada más, hermano.
Ninguna palabra tuya va a cumplir, ni mía. Y que Dios nunca cumplirá sus juicios cuando no hagamos lo que nos pide y dice. Mire, ya voy a terminar. Lamentaciones 4:10, para que vean cómo Dios cumplió con Israel. Dios lo había escogido, claro, pero los escoge para obedecer, no para que hagas lo que quieras. Dios nos escoge para bendecirnos, pero la bendición siempre viene a través de la obediencia de Dios, hermano. No es a través de lo que tú quieras. 4:10. No, yo le digo, Señor, yo no quiero, no podemos nunca aceptar el pecado, lo malo del hombre ni de la iglesia, de nadie, ni de ti primero. 4:10, ¿qué dice? Las manos, porque ya había un juicio de Dios sobre Israel, que iban a comerse a sus propios hijos. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. ¿Tú crees que lo iban a creer? No lo creyeron. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, conforme a lo que había dicho en su palabra, y encendió en Sión fuego que consumió hasta los cimientos. ¿Cómo quedó Israel destruida? ¿Usted qué creía? ¿Y fue por su buena obra? Por favor, ¿qué esperas tú si sigues también haciendo lo mismo? Burlándote de que estás cumpliendo la voluntad de Dios y no eres más que un mentiroso y engañador. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, porque no pueden creer, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Pero es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes. ¿Cuál fue la causa, el motivo y la razón? Esto, el pecado, la naturaleza caída. Nunca creyeron. Ellos no creyeron que Dios iba a aplicar su autoridad sobre ellos. Y fue. Y luego el versículo 22. Se ha cumplido tu castigo, dice, oh hija de Sión. Nunca más te haré llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, y descubrirá tus pecados. O sea, Él ha cumplido su castigo. Y el 2:17 termino así con esta. 2:17. O sea, el hombre no puede creer que Dios aplique sus castigos. 2 desde el 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira desechó al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros del palacio. Y ahí está todo lo que el Señor hizo en un momento dado contra Israel. Y el versículo 17, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, lo que él había dicho, hermano. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. ¿Cuántos están orando para que Dios no venga a los juicios de Dios? ¿Usted cree que Dios va a oír una oración? Que no vengan tus juicios, Señor, que no haya terremotos, que no haya esto, que no haya lo otro. Cuando lo que Dios va a hacer es esto. En vez de que se arrepientan y pidan perdón, que no nos venga lo malo. No, sí va a venir y viene fuerte. Dice, Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, no la tuya, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. No es para que tengamos temor. Analiza tu vida, si realmente eres un verdadero hijo de Dios, que estás realmente dispuesto a obedecer a Dios. No, es que yo quiero. ¿Y eso qué? Tú debes de querer el hacer la voluntad de Dios. Dice, y ya ahí vimos esto, terminó. Ahora, además de que Dios cumple su autoridad para hacer juicios contra el hombre, además, aquí hay otra parte muy hermosa y muy buena para los hijos obedientes, para aquellos que han dispuesto su corazón, ya han dejado sus caminos
ya han dejado sus pensamientos, ya han dejado de hacer su voluntad. Además, el Señor Dios también cumple lo que dice por su palabra en relación a la salvación. ¿Qué dice el Señor en relación a la salvación? A las bendiciones que Dios da. O sea, no nomás cumple las maldiciones, también cumple las bendiciones. ¿Qué dice Marcos 16, 16? A ver, Marcos 16, 16. Sí, por eso, a ver, léanlo. ¿Qué dice Marcos? Dice, es una promesa de Dios. Así como Dios dice que cuando un hombre rechaza a Jesucristo, el juicio de Dios viene sobre él. Pero cuando un hombre ama, acepta a Jesucristo, Marquito, léelo por favor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿No cumple esto Dios también? ¿Cuántos de nosotros en el momento que aceptamos a Jesucristo nos comprometimos a vivir en obediencia? No nomás decir, ahí te acepto, Señor, pero voy a seguir haciendo lo que quiero. Estás mal. Tarde que temprano vas a ser echado y arrojado para afuera. ¿Cumple Dios esto, sí o no? ¿Qué dijo a los que creyeron, a los que creen, a los que le recibieron? Les dio poder y potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿lo cumple o no? Cuando una persona se arrepiente y verdaderamente confiesa y dice, Señor, mi Salvador, ¿qué va a decir Dios? ¿No lo cumplo? Sí lo cumple. En ese momento pasamos a ser de hijos de Dios, del hijo de las tinieblas a ser hijos de Dios. ¿Lo cumple o no lo cumple? ¿No lo ha cumplido en tu vida? Entonces, ¿qué te preocupa? ¿Por qué te preocupan otras cosas? Ya somos hijos, entonces, así, aquí el Señor nos dice, la mayoría creen que aunque no crean en Jesucristo como su Salvador y no crean en el perdón de sus pecados, y no se bautizan, no se congregan, no ofrendan, no sirven al Señor, de todos modos serán salvados, por favor. ¿Me entienden o no? El Señor dice esto, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Tuvimos que hacerlo? Sí. Pero no nomás es eso, también Dios nos pide, ¿verdad? Nos pide, ya siendo salvos, no para salvación, sino porque debemos obedecer, congregarnos, ofrendar, servir al Señor. Todo esto es parte de lo que tenemos que hacer, obedecer, hermano. No nomás venir y sentarse, aplastarse ahí y escuchar y adorar a Dios, sí. Pero hermano, nunca hacemos otra cosa. Debemos obedecer en todo, no en lo que tú quieras. Bueno, en esto sí te obedezco, Señor, pero en lo otro no. Entonces termino. A todos los que creen, reciben, aceptan a Jesús como Dios Salvador, Dios cumple esto también. Y lo contrario, cuando los hombres no creen, no aceptan, no reciben a Jesucristo como su Salvador, también lo va a cumplir. Tanto aquí como cuando muera. Dios cumple la advertencia contra ellos. Condenación eterna. Dice que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, hermano, yo no sé, los hombres creen que sin obedecer la palabra, la autoridad de Dios, de todos modos Dios los bendecirá. No hay bendición más que a través del amar y el obedecer. ¿Sí entienden o no? Pero ya somos salvos. Pues eres salvo si obedeces. Porque el Señor dice que aún el pueblo de Israel, ¿verdad?, quedó postrado en el desierto por causa de desobediencia. Vamos a orar. Yo les pido en el nombre del Señor, hermano, cada quien analice su vida y pídale a Dios, hermano, por favor. Ya deje de estar jugando a ser cristiano. Ya deje de estar jugando a decir ser hijo de Dios y no obedecerlo. Más vale que de una vez o son o ya no son. Padre, te damos gracias porque no podemos estar, Señor, diciendo creer y desobedecerte como Israel fue y creyendo, engañándose ellos mismos, Señor, de que te están obedeciendo, Señor, cuando todo lo contrario, Señor, desde el principio, porque el pecado es rebelión contra de ti, Señor. El pecado es rebelión contra tu autoridad y esa autoridad tuya la tienes que aplicar siempre. Para bien, Señor, o para juicio también. Queremos, Señor, que será aplicada siempre porque tú eres un Dios justo,
Un Dios, Señor, que ama la justicia, la rectitud y la verdad, la obediencia a ti, Señor, antes que a nosotros mismos. El hombre no está dispuesto a obedecerte. El hombre no está dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, sino la suya propia. Te damos gracias, Señor, y perdona nuestros pecados. Lávanos, límpianos, Señor. Que podamos, Señor, verdaderamente, Señor, amarte a ti. Estar dispuestos a negar tu propio yo, tu propia carnalidad, Señor, que quiere hacer lo que ella manda. Nadie te va a ordenar, nadie, Padre. Te damos gracias y queremos someternos a tu autoridad. Queremos estar bajo la autoridad de tu palabra, no para ninguna autoridad del hombre ni de la gente mala. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya?